Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Volvemos una vez más a las recomendaciones de Limbo, siguiendo la pausa, tratando de darle un poco de ritmo a esta cuarentena interminable. Esta vez vamos a ir con una novela gráfica que es también una autobiografía, que se llama Persepolis. Está cumpliendo 20 años la edición original. La autora es Marjane Satrapi. Tiene la particularidad justamente que es un relato contado en primera mano de su historia personal y los cambios que tuvo su país, es de Irán, y arranca a fines de los 70 contando todo lo que fue los cambios políticos que sufrió el país y cómo le afectaron a ella, a su familia, al entorno. Es una muy buena historia. Tiene mucho tiene un estilo de dibujo muy simple porque lo que la autora tiene mucho que contar, entonces como que se centra más en el relato que en concentrarse más para ir los fondos o los diseños de personajes. Es un dibujo simple, blanco y negro, es una novela bastante larga, estuvo editada originalmente en 4 tomos, ahora se reedita en un solo tomo compilado. Y juega mucho con el estilo a la vez, con el estilo simple, pero con muchos de los decorados y mucho de lo que es la influencia, como a la hora de armar la separación por capítulos, a la hora de hacer saltos en el tiempo, porque va contando toda la evolución del personaje, que es ella misma, y todos los cambios que fue pasando su país y su forma de pensar durante todo ese tiempo. Lo que tiene la autora es que cuando ya tenía 4 o 5 años lleva adelante lo que es la revolución islámica. Entonces se cambia de la república, monarquía del Shah a un régimen teocrático, un régimen con lo que es el ayatollah. Y esto es un cambio de paradigma muy importante en lo que es la sociedad iraní. Las mujeres dejan de poder tener la libertad de tener el pelo suelto para tener que llevar un velo, y todo ese cambio va marcando no solo su infancia, sino que a medida que se profundiza la revolución, por decirlo de alguna manera, ella va viviendo su adolescencia y su madurez como mujer. Ella además tiene la particularidad de que viene de un seno de una familia muy progresista. Tanto su padre como su madre son trabajadores, estudiosos, personas muy cultas que siempre además le inculcaron a ella el saber, el pensar, y eso es importante porque choca un poco con el nuevo paradigma de la sociedad y cómo ella de alguna manera se va revelando o va sacando sus propias conclusiones de lo que fue la revolución. No solo se centra en Irán su vida, sino que ella en un momento tiene que emigrar, no es un spoiler, así que no se preocupen, pero le toca estudiar en Europa, y también ese choque de cultura es muy bueno desde el punto de vista de cómo ella analiza sus anécdotas y cómo va sacando una relación con un Irán que nunca deja de estar en su piel, por decirlo de alguna manera. Claro, ahí va pasando, la protagonista va pasando, como decía Fito, el tema de tener que empezar a usar velo, de tener que empezar a que la gente alrededor de ella se preocupe por sus opiniones, llegado a la adolescencia, los padres la mandan a estudiar arte a Alemania, creo que era el país, y pasa de venir de un estado muy reprimido a tener la libertad de que estaba sola viviendo en Europa, y de repente también juega mucho con los dos puntos de vista de cómo se había tenido que adaptar primero a todas las leyes islámicas, y cómo de repente, estando sola, siendo adolescente en Europa, le produce también como el choque cultural de tener que readaptarse a ese modo de vida. Es una historia muy interesante, es muy dinámica. Tiene mucho valor histórico, tiene sí, mucho valor de lo que es la experiencia. La verdad que es un relato que atrapa. Estábamos revisando recién, y una de las influencias de la autora decía que era Maus, otra gran novela gráfica autobiográfica, y tiene, digamos, como paralelo o como relación
este tema de sirve como un relato histórico a la vez de que es una experiencia personal de todo lo que pasó la autora, y es otro punto de vista sobre la sociedad de ese momento, y que hoy por hoy sigue estando un montón de estigmas y un montón de traumas que tienen alrededor de la sociedad islámica y cómo se la ve alrededor del mundo. Es un muy buen punto de vista, y es una muy buena opción, sobre todo desde el punto de vista de una mujer, que siempre fueron bastante reprimidas, y siempre una de las razones por las que ella termina exiliada es porque quería dedicarse o quería hacer algo que dentro de su propio país, dentro de su propia religión, no estaba permitido, que era estudiar más, tener su propia carrera, ser más independiente. Pues, si uno quiere tener una profundización de cómo es el Irán de adentro, cómo es un país de Medio Oriente, que tal vez oímos nombrar mucho, pero sabemos muy poco, qué mejor que la mirada de una autora que es claramente feminista, que es claramente progresista, que no está impactada por ningún medio de comunicación occidente, o sea que su mirada es genuina. Tal vez no podemos decirlo como sea una verdad universal, pero sí su mirada, sí su relato es verídico, y eso está bueno por lo menos para conocer los adentros de un país que es muy diferente al nuestro. Nada, muchachos, un resumen de una historia que la verdad que la había leído hace rato por partes, porque no llegaba seguido al catálogo del local. Es una muy buena opción, es una muy linda edición. Está bueno tenerla como recomendado de la semana, del mes, del año. Hace rato estábamos hablando de hablar de esta autora y de esta obra en particular. Es una autobiografía, que creo que es la primera vez que estamos haciendo algo así por el estilo. Es una autora que creo que tuvimos un par, pero más por el lado de dibujantes más que escritoras. En este caso es una obra que se dio a conocer primero en Europa y después llegaron varias ediciones acá. Tiene una adaptación en cine que es del año 2007, también en animación. Tuvo bastantes premios, es muy recomendada, así que también tienen esa doble opción. Está la novela gráfica y está la película animada en base al libro. Nos estamos viendo, sigan nuestro canal, denle like, compártanlo en sus redes sociales. Compren cómics. Y bueno, nada muchachos, aguantamos mientras podemos en esta situación, sigamos leyendo.